aquí estamos de nuevo. Vamos a seguir con lo nuestro, con la musiquita, pero sobre todo con la precaución de cuidarnos. Yo también ya lo intento, porque tengo un poco de beldurris, a mí todavía no se me ha ido, pero bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar también, pues, utilizando las mascarillas y alejándonos un poquito de las personas que estamos comunicándonos y demás. Vale, bueno, pues vamos al tema. Hoy vamos a presentar un estilo diferente, kizomba. Es muy populacho entre los más jóvenes. Nosotros somos jóvenes, pero más jóvenes aún que nosotros. Pero ¿por qué no? Vamos a poder bailar nosotros una kizomba. ¿Y por qué no van a poder bailar ellos? ¿Y por qué no van a poder bailar otros que son mayores? Entonces, va a ser súper fácil. Este estilo le denomina un movimiento pendular que lo hace más complicadillo que la bachata, pero que nosotros pues vamos a hacer lo que podamos, con música de kizomba vamos a bailar y nos va a dar igual tener 6 años, tener 15, tener 30, tener 70 o tener 80 o tener 90, me da exactamente igual, porque ya sabéis que la música y el baile es para todos. Entonces vamos a pasar a hacer la coreografía de la kizomba, muy fácil, ya lo veréis. A-B-6 o SAPE, se titula la coreografía. Gracias. Bueno, os voy a presentar los pasitos, súper fáciles también para que los podáis hacer, tanto de 16 como de 30, como de 80, como de 90. Todas estas coreografías están muy estudiadas para que las podamos bailar todo el mundo. Entonces, quizás no le podamos dar el movimiento pendular que tenemos que hacer para entrar dentro del estilo de la kizomba, pero no pasa nada. Simplemente te diviertes, sabes que lo que suena es una kizomba y bailas. Os lo presento, muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detrás, 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 delante. Y ahora empezamos a hacer el cuarto de giro. A la derecha, un cuarto de giro y otro cuarto de giro y volvemos a comenzar. Con la pierna derecha, con la pierna izquierda, voy hacia la derecha, voy hacia la izquierda y ahora voy a hacer estos pasitos que se llaman coaster step. Camino y hago un giro, camino y hago otro giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, giro, 5, giro, comienzo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, otro, a un lado, grupos de 2, eso es, el coaster step, el paso y el giro, el paso y el giro, y comenzamos otra vez. Entonces ahora le vamos a meter música, a ver qué sale, os va a encantar. Bueno, pues vamos con la canción de ABC, ¿vale? Kizomba. Y en esta coreografía se inicia cuando canta. Comienzo. Voy hacia atrás, coaster step y giro. Comienzo. Ya estoy aquí. Fácil. Giro.
Comienzo. 1, 2. Ya voy. Giro. Y vuelvo. Ya estoy aquí para hacer la vueltita otra vez. Ya estoy aquí y así vamos dando vuelta a vuelta. En media vuelta vamos haciendo la coreografía. Ahora me tocaría girar, pero ahora les dejo que la pongan en práctica. Y nos vemos hasta la próxima vez.